Hola, bienvenidos a nuestro último webinar del año. Hoy hablaremos de calcite, Corosex y otros métodos para corregir la tendencia corrosiva en el agua. Vamos a hablar de temas, algunos que se han tocado en otros webinars, como la química del agua, el significado del pH, cómo disminuir la tendencia corrosiva del agua, entre otros temas. Repito la dinámica: media hora de charla, como ya algunos lo conocen. Después de la charla hacemos la lectura de las preguntas para responder a cada una de ellas. Las que no se alcancen a contestar las enviamos vía correo, igual las respuestas que se den durante el webinar. Hoy nos presenta el ingeniero Germán Grosso. Entonces, bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias por su presencia. Norma Cortina, muchas gracias por tus palabras y gracias a todos ustedes, además de su tiempo, que me conmueve cuando pienso en todo lo que tienen por hacer y que nos dedican una hora cada 15 días, ahora fue en una semana, pues es algo que realmente aprecio muchísimo. Y luego además son muy agradecidos. Las personas, yo tengo la idea de que las personas agradecen en particular cuando se comparte conocimiento. Y bueno, mi intención y la de Carbotecnia en estas charlas es que no sean anuncios comerciales, aunque está implícito, sí, un anuncio, pero es centrarnos en la parte técnica, por respeto a ustedes y a su valía. Así que muchas gracias y comenzamos. Un segundito. Listo, muy bien. El tema de hoy tiene que ver con química del agua. Lo menciono porque cuando hablamos de carbón activado, excepto en la reacción de eliminación de cloro libre o de ozono, lo que hace el carbón activado es un fenómeno físico-químico, no es una reacción química. Bien, el día de hoy sí hablaremos sobre reacciones químicas que ocurren en el agua y en las que la misma agua participa. Es un tema que no tiene que ver con toxicidad. Hablando de las aguas de tendencia corrosiva de origen natural, esa tendencia corrosiva no daña la salud, pero sí daña a los metales de alto potencial de oxidación, es decir, los más fácilmente oxidables, como el cobre, el acero galvanizado, el acero al carbón. Y pasa algo muy interesante. Fíjense, en el norponiente de la zona metropolitana de Guadalajara tenemos un sistema de pozos buenísimos. Es el sistema de pozos Colomos-Tezistán. Es un agua buenísima. El único parámetro que tiene alto es el sílice, pero es muy bajo en sólidos disueltos totales. Prácticamente no tiene materia orgánica, es decir, tiene muy poquita. Dureza no tiene. Bueno, un agua de muy buena calidad. Es tan buena la calidad del agua que es ávida de disolver metales. Y fíjense, en toda esta zona, las residencias, como la fotografía de la izquierda, personas que tienen dinero y que buscan los mejores materiales, muchas veces piden pues la mejor tubería de cobre y en cierto número de años esa tubería de cobre se está deshaciendo. Empieza a verse que sale un hilito rojo por los sanitarios y por los lavamanos, pues es el cobre que se está oxidando. Y en cambio, las casas de nivel medio para abajo, pues utilizan materiales plásticos y no tienen ese problema. Entonces, fíjense qué chistoso. Tenemos más la problemática con las residencias, con la gente de dinero. Y en las tuberías, yo hoy recomiendo, no nos dedicamos a eso, es el polipropileno. Es un polímero increíblemente estable. Me gusta más que el PVC porque además es flexible. Entonces, cuando hay movimientos en los edificios se mueven. Más allá de en los temblores, tienen sus movimientos. Entonces, el polipropileno bien instalado es una verdadera maravilla. Cuando tenemos un agua de tendencia corrosiva, si no tenemos tuberías y equipos, como dije, en materiales de alto potencial de oxidación, que se oxidan con cierta facilidad, pues no tenemos ningún tipo de problema. Metales con más bajo potencial de oxidación, como los llamados aceros inoxidables, no hay nada inoxidable, nada más es más difícilmente oxidable, no tienen problema con esas aguas. Y fíjense, un agua con tremenda tendencia corrosiva es el agua de lluvia,
recordaremos ahorita lo que es el índice de saturación de Langelier. El agua de lluvia tiene índice de saturación de entre -1 y -3, que es bastante corrosiva. Acuérdense, por pura, no porque tenga algún ácido. Sí tiene ácido, porque al ser tan pura también disuelve el CO2 de la biosfera, el CO2 que estamos produciendo los seres vivos, los animales, y este CO2 pues se disuelve en el agua porque es ávida de disolver lo que sea. Entonces, en lugar de tener pH de 7, que es el que debía tener el agua de lluvia, tiene entre 6 y 7, o sea, bajito de 7 y puede llegar hasta niveles de 6. Entonces, un agua con tendencia corrosiva. En el webinar en el que hablamos de química del agua, comentábamos que los compuestos que se disuelven en el agua y que ionizan se dividen en dos partes, una positiva, que llamada el catión, y otra negativa, llamada anión. Y aquí vemos la lista de los principales cationes y los principales aniones que encontramos en el agua de origen natural. El principal catión es el sodio y el principal anión son los cloruros. Y vemos que están con colores diferentes algunos grupos que son de particular importancia. Al calcio y al magnesio se le llama dureza total, a la suma de estos dos, con otros iones divalentes, pero vamos a decir de manera así como simplificada, el calcio y el magnesio forman lo que se llama la dureza total. Los bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos forman la alcalinidad total, y el pH, el hidrógeno está relacionado, el ion hidrógeno o ion hidronio está relacionado con el ion hidróxido, ¿sí? De manera inversamente proporcional, pero siempre la multiplicación de sus dos concentraciones da el mismo número, una constante, es un valor que es casi constante, 1 por 10 a la menos 14, que no cambia. Entonces, digamos que la concentración de hidrógeno y la concentración de OH están correlacionados siempre. Y finalmente la suma de todos los cationes más todos los aniones, pues les llamamos sólidos disueltos totales. ¿Por qué se hace esta clasificación? Porque cuando un agua tiene alcalinidad total, pues no tiene bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos, y además tiene dureza, estas dos, ¿sí?, tienden a formar unas sales particularmente incrustantes. Cuando tengo dureza total y alcalinidad total, la combinación de ambos forman unas sales particularmente incrustantes que, en lugar de ser más solubles a más temperatura, si aumento la temperatura son más insolubles y me dan un agua con esa tendencia incrustante, esa agua que deja sarro, que deja una manchita blanca o que va cubriendo de carbonatos, de calcio, magnesio, bicarbonatos, el interior de las tuberías y las termina tapando. Bueno, y entonces a estos parámetros, dureza total, pH, alcalinidad total y sólidos disueltos totales, a estos 4 parámetros se le llama análisis físico-químico. Todos ellos se pueden analizar con equipo muy económico portátil, que cabe en un estuchito como el que se ve ahí en la fotografía, y que todos estos equipos no te cuestan más de 2,000 pesos, y tienes ahí ya un equipo que te analiza yo le llamo el DNA básico del agua, ¿sí?, con los parámetros físico-químicos. Y bien, a mayor dureza total, a mayor alcalinidad total y a mayor pH, un agua se hace incrustante. Mientras más aumentan esos términos, el agua tiende a ser incrustante. Y cuando disminuyen esos 3 términos, el agua tiene tendencia corrosiva. Y por otro lado, los sólidos disueltos totales y la temperatura, cuando aumenta la fuerza de la tendencia que dieron los 3 primeros parámetros que mencioné. Entonces, la tendencia te la da la dureza total, la alcalinidad total, y el pH te da la tendencia incrustante o corrosiva del agua, y los sólidos disueltos totales y la temperatura te da la fuerza de esa tendencia. Y ¿qué pasa si dureza alta, alcalinidad baja, pH bajo? O dureza baja, alcalinidad total baja, pH alto. Como son 3 parámetros, entonces hay índices, y el más conocido es el índice de saturación de Langelier, que tú le das los datos, los 3 primeros datos, y luego los otros 2 para ver la fuerza de la tendencia, y el índice de saturación de Langelier te los correlaciona y te dice si tu agua tiene tendencia incrustante, corrosiva, o si está equilibrada.
Y lo mejor, pues, es que un agua esté equilibrada. Este índice de saturación de Langelier se puede calcular con ecuaciones, con gráficas que se encuentran en muchos lugares, y hay una calculadora digital que está en la web, está en internet, y es de Lentec, una empresa, Lentec, y le pone ustedes Lentec, índice de saturación de Langelier, y ya te aparece ahí un recuadrito donde te piden los datos, los 4 datos más la temperatura, ya serían 5, sólidos disueltos totales, alcalinidad total, dureza total, pH y temperatura, y te dice si tu agua tiene tendencia incrustante o corrosiva. Cuando el índice de saturación de Langelier está entre menos 0.3 y más 0.3, el agua está equilibrada. Cuando este índice es mayor a más 0.3, es incrustante, y se hace más incrustante mientras mayor es el número, más 0.5, más 1, más 2, más 3, se va haciendo más incrustante, y es corrosiva cuando el índice de saturación de Langelier es menor a menos 0.3. Un agua de menos 1 es más corrosiva, un agua de menos 2 es todavía más corrosiva, una agua de menos 3 es más corrosiva. Acuérdense de lo que les decía yo, que el agua de lluvia tiene índice de Langelier de entre menos 1, que es muy corrosiva, a menos 3, que es muy corrosiva, ¿sí? Y les decía yo que esto no tiene nada que ver con la salud o con la toxicidad. Pues hay comunidades que beben toda su vida agua de lluvia y no tienen un mayor índice de morbilidad, es decir, más enfermedades o menos esperanza de vida que comunidades que beben aguas más salinas, con más salinidad. Entonces, bueno, no tiene nada que ver con la salud, sino con la corrosión de los metales. Decíamos en el webinar de química del agua que si tenemos un agua con tendencia incrustante, esta tendencia incrustante la podemos disminuir. ¿Cómo? Pues ya veíamos, bajando la dureza, bajando la alcalinidad o bajando el pH. Y la dureza se puede bajar con un suavizador, ¿sí? El pH se puede bajar agregando un ácido, es agregando ácidos. Tiene los ácidos, nada más hay que recordar que los ácidos fuertes, que son los que bajan con más potencia la tendencia incrustante del agua, pues son peligrosos, ¿sí? Son corrosivos, son peligrosos, hay que manejarlos con mucho cuidado, pero bueno, entonces existen métodos para bajar la tendencia incrustante del agua. Y también, por cierto, resinas de intercambio iónico desalcalizadoras. Son resinas que retienen carbonatos y bicarbonatos. Entonces, bueno, son esos métodos para bajar la tendencia incrustante del agua. Pero la plática de hoy es cómo bajar la tendencia corrosiva del agua. Tengo un agua corrosiva. Y en el webinar de química del agua decíamos, hay un medio granular que se llama calcite, que es carbonato de calcio. Hay otro medio granular que se llama Corosex, que es óxido de magnesio. Y existen también otros compuestos solubles en agua que corrigen la tendencia corrosiva del agua. Miren, el calcite es un término genérico, es calcita traducido al inglés, calcite. ¿Y qué es? Carbonato de calcio que se encuentra en minas. Y hay una empresa, CLAC, en Estados Unidos, que es una muy buena empresa, como muy ordenada y muy cumplida, que cumple con sus fichas técnicas, están bien hechecitas y tiene muy buena calidad. Y simplemente lo que hace es que vende carbonato de calcio, y no es una marca, porque calcite es un término genérico, pero es calcite de la marca CLAC, y es hojuelas, granulitos de carbonato de calcio, que vamos a ver ahorita con detalle. Y por otro lado, esta misma empresa CLAC creó una marca, esa sí es una marca registrada, que se llama Corosex, que es óxido de magnesio. Y son pues también granulitos de óxido de magnesio, que esos sí son creados sintéticamente, y por lo tanto esa sí es una marca registrada. ¿Qué nos aportan el calcite y el Corosex? Miren, el calcite, si tú pasas agua a través del calcite, ahí podemos ver que se va a disolver calcio, por lo tanto me va a aumentar la dureza, y acuérdense que si aumento la dureza es una manera de disminuir la tendencia corrosiva del agua, y también me va a dar carbonatos. ¿Y qué son los carbonatos? Es uno de los compuestos que forman la alcalinidad total. Entonces, si yo paso agua a través de una cama de calcite, voy a aumentar la dureza, el calcio, y
la alcalinidad a través de los carbonatos. Bueno, ¿y qué pasa si yo percolo agua a través de una cama de Corosex? Pues el Corosex me va a dar magnesio, que es dureza. Acuérdense que la magnesia es, la dureza es magnesio y calcio, y este oxígeno se va a hidratar y me va a dar hidróxidos, o sea, me va a dar OH. Este oxígeno, sí, se va a convertir en OH y me va a dar hidróxidos, que es alcalinidad. Entonces, estos dos medios aumentan dureza y alcalinidad. El calcite aumenta la alcalinidad por carbonatos y el Corosex aumenta la alcalinidad por hidróxidos. Bueno, y puedo lograr yo también corregir la tendencia corrosiva del agua agregando compuestos solubles. Por ejemplo, carbonato de sodio. El carbonato de sodio es bastante soluble en agua. Yo puedo hacer una solución de carbonato de sodio que me va a dar carbonato, que es alcalinidad, y sodio, que eso no me da nada. El sodio no me ayuda en nada a corregir la tendencia corrosiva del agua, pero le voy a estar aportando al agua carbonatos y por lo tanto que es alcalinidad, y esto reduce la tendencia corrosiva del agua. O también puedo agregar hidróxido de sodio, la famosa sosa cáustica, que yo siempre que pongo sosa cáustica me gusta poner un letrerito de cuidado. En toxicología, creo que les he platicado a ustedes que yo estudié toxicología y estoy relacionado con el Colegio de Toxicología de Jalisco, porque el carbón activado es el principal antídoto contra intoxicaciones. Y para los toxicólogos, el peor químico que hay en la sociedad en términos de peligrosidad es el hidróxido de sodio, porque a veces se queda disuelto en el agua, parece agüita, y si no está bien marcado y una persona le da un trago, te deshace el esófago. No, es una cosa tremenda, porque que más no es que te mate, es que te daña todos los internos, es una cosa horrible. Entonces yo siempre pongo estos signos de atención para el manejo de hidróxido de sodio. Si lo que voy a aplicar para corregir la tendencia corrosiva de mi agua es soluble en agua, pues puedo yo instalar un sistema Prominent de un sensor. Puedo yo estar sensando el pH, una bombita y un controlador que me esté dosificando la cantidad exacta, ya sea de sosa o de sosa en solución acuosa o de carbonato de sodio en solución acuosa para corregir la tendencia corrosiva del agua. Bueno, estos sistemas Prominent son increíbles, son alemanes. Es la empresa que creó las bombas dosificadoras por pulsos, una marca de increíble calidad. La tenemos en Carbotecnia y por ejemplo, para sistemas grandes, para empresas grandes, para grandes volúmenes de agua, ahí sí conviene meter sosa, pero estamos hablando de una empresa que tiene todas la preparación para el manejo de químicos peligrosos. En casas no se los recomiendo, en fraccionamientos no se los recomiendo el hidróxido de sodio, porque no estamos preparados para el manejo de esos químicos. Bueno, y ahora sí, vamos aterrizando poco a poquito en el tema de este webinar, y ahí tenemos una fotografía del calcite o calcita en español, granulitos blancos, y a la derecha una fotografía del Corosex, que es el óxido de magnesio. Bueno, dos medios granulares. Fíjense, cuando agregamos alcalinidad al agua, imagínense que agregamos bicarbonatos. Ahí está la primera reacción de arriba, es HCO3, bicarbonatos. Y tenemos iones hidrógeno, o iones hidrógeno, el H+, pues reaccionan, me da ácido carbónico, y el ácido carbónico se descompone y desprende CO2 a la atmósfera. Entonces, fíjense, cuando agrego alcalinidad al agua y esta encuentra iones hidrógeno, no queda nada del carbono en el agua, se va como CO2. Y en los carbonatos también, cuando el CO3 con carga 2 negativa reacciona con dos átomos de hidrógeno, o dos protones, cuando así se le llama por su carga positiva, me va a formar dos moléculas de ácido carbónico que se va a desprender como CO2. Entonces, los carbonatos y los bicarbonatos y también los hidróxidos, se ve en la tercera reacción, me forman, con la acidez que hay en un agua, me forman más agua y CO2 cuando fueron bicarbonatos y carbonatos que se van a la atmósfera. Entonces, agregar bicarbonatos o carbonatos o hidróxidos a un agua que tiene acidez, que tiene iones hidrógeno,
me va a generar más agua y el CO2 se va a ir a la atmósfera. Entonces, nada más es que vaya quedando eso claro. Aunque yo agregue bicarbonatos, carbonatos y hidróxidos, me va a quedar en el agua, pura agua. Bueno, ¿qué propiedad interesante tiene el calcite y el Corosex? Miren, la propiedad más interesante que son autolimitantes, que cuando tú pasas el agua a través de la cama de calcite y Corosex, solamente se disuelve una parte de del calcite o una pequeña parte del Corosex, no más, ¿sí? No se disuelve mucho más. Fíjense ustedes, la sosa, ¿cuál es la solubilidad de la sosa en agua? 1110 gramos por litro. Es decir, es al 111, ahorita les digo, 1100, bueno, dejémoslo así, en gramos por litro, 1110 gramos por litro. Esa es la máxima solubilidad de la sosa en agua, 1110 gramos por litro. Carbonato de sodio también es bastante alta, 215 gramos por litro de carbonato de sodio en agua. En cambio, fíjense, el calcite, lo único que se disuelve es 0.015 gramos por litro, poquitito se disuelve. Y el Corosex, óxido de magnesio, solamente se disuelve en agua 0.0086 gramos por litro. Y cuando se disuelve, acuérdense que el oxígeno forma hidróxidos, ¿sí? OH, y la solubilidad del hidróxido de magnesio en agua también es bajitita, 0.009 gramos por litro. Lo que quiero decir es que tienen una capacidad autolimitante. Entonces, nunca vas a agregar de más, porque además de la peligrosidad de la sosa, el carbonato de sodio no es peligroso, pero la sosa sí. Te puede pasar que agregas de más hidróxido de sodio o carbonato de sodio, te pasas y entonces ahora el agua que la tenías con tendencia corrosiva la haces con tendencia muy, muy incrustante, demasiado incrustante. Te vas al otro extremo porque adicionaste de más. Con estos dos medios granulares tienes la ventaja de que hay un máximo y no pasas de ese máximo. ¿En dónde se aplican el calcite y el Corosex? En recipientes de composite, que son polietileno en el interior, fibra de vidrio y resina en el exterior, o recipientes metálicos de acero al carbón con un recubrimiento interno epóxico sanitario o de acero inoxidable. Pero bueno, cada vez más se usan más los recipientes plásticos. Y bueno, simplemente ahí se aplican estos dos medios granulares. Se recomienda con una base de grava que cubra las toberas y luego viene ya la cama del medio granular. Y aquí les presento una tabla comparativa de los parámetros de cada uno de estos dos medios y de los parámetros que tienen que ver con ellos mismos y con su aplicación. Fíjense, el calcite se recomienda cuando tengo un agua con tendencia corrosiva y que tiene un pH menor a 7 ligeramente, vamos a decir 7, 6, 5. Ahí se recomienda el calcite. Pero cuando tengo el agua un poquito más ácida, cuando puede llegar, ahí dice 4.6 a 6. A lo mejor estamos hablando de 4 a 6. Cuando tengo un agua con más acidez, es decir, con un pH más bajo, se recomienda el Corosex. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el calcite aporta calcio y carbonatos al agua? Y el Corosex aporta magnesio e hidróxidos. Los hidróxidos, ¿sí? Tienen mucha mayor capacidad de corrección de acidez que los carbonatos, ¿sí? Por eso el Corosex es más potente, tiene más potencia. Entonces, cuando el agua está más ácida, conviene el Corosex, ¿sí? Porque necesito más potencia de corrección. Y luego viene el segundo renglón, está muy interesante. Capacidad de neutralización másica, ¿sí? O sea, por cada gramo de calcite. Si el calcite, 1 kilo de calcite te corrige la tendencia corrosiva de X cantidad de agua, el Corosex te corrige 5 veces. Fíjense, ¿por qué? Por lo que dije, porque los hidróxidos corrigen con mucho mayor fuerza que los carbonatos. Entonces, fíjense, el Corosex tiene 5 veces más potencia de corrección que el calcite. Y el precio del Corosex es más o menos 3 veces más que el calcite. Fíjense, el Corosex cuesta 3 veces más que el calcite, pero corrige 5 veces.
Entonces, la realidad es que el Corosex es más competitivo. Ahorita vamos a ver cómo aplicarlo, porque alguien diría, oye, es que yo tengo el agua pues con una tendencia corrosiva, pero no muy fuerte, y tengo un pH de 6.5, casi pegado a 7, no quiero corregir mucho. ¿Qué pasa si agrego Corosex? Se me va a ir demasiado, la tendencia me va a pasar a demasiado incrustante y no quiero eso. Bueno, ahorita les digo el método para aplicarlo, para poder aplicar Corosex, aunque quiera corregir muy poco, una muy baja tendencia corrosiva del agua. Bueno, densidad aparente. Bueno, rango de tamaño, el calcite es más pequeñito, entre las mallas 16 y 40, el Corosex es entre la malla 6 y 16, mucho más grande, ¿sí? Fíjense, los granos más pequeñitos de Corosex son del mismo tamaño que los granos más grandes de calcite. Bueno, ¿por qué? Porque así los fabrica el fabricante. Densidad aparente, en un litro caben 1.44 kilos de calcite y 1.2 kilos de Corosex. Hay que dejar una altura libre para expansión de cama porque hay que retrolavar, porque si no se retrolava, la cama se va petrificando. Se petrifica más en esta aplicación que carbón activado, filtración en lecho profundo. Esta aplicación es muy importante estar retrolavando para que no se petrifiquen las camas. Entonces hay que dejar 50% de altura para expansión de cama. Y luego ya está velocidad de flujo de servicio. Miren, la ficha técnica de CLAC te recomienda el calcite manejarlo a 3 a 6 galones por minuto por pie cuadrado y el Corosex de 5 a 6. Yo cuando leí esa dije, a ver, como que no me suena, pues son muy parecidas. Hicimos pruebas en Carbotecnia y nos dimos cuenta que los dos los puedes manejar entre 2 y 9, que es una diferencia enorme. Imagínense, 2 es 4.5, digo 9 es 4.5 veces 2. Entonces, puedes manejar tu cama, tu flujo de servicio entre 2 y 9 galones por minuto por pie cuadrado. Y te corrige igualito. Y luego, velocidad de flujo de retrolavado. La ficha técnica de CLAC dice que el calcite de 8 a 12 galones por minuto por pie cuadrado. En pruebas que hemos hecho nosotros no coincidimos. Nosotros hemos encontrado que de 10 a 15 de flujo de retrolavado, y el Corosex, la ficha técnica de calcite dice 10 a 12, nosotros hemos encontrado que se necesita más, 15 a 25. Pero bueno, en Carbotecnia saben que somos como muy cuidadosos de verificar experimentalmente lo que ofrecemos al mercado. Bueno, entonces decía, importante, muy importante retrolavar con frecuencia. Aquí sí, pues, ¿qué les diría? A mí me gusta retrolavar diario, corto, con buen flujo y retrolavado diario. Yo les recomendaría estos dos medios retrolavarlos diariamente, sobre todo el Corosex. El Corosex, la ficha técnica de CLAC dice aguas con el Corosex, ese se petrifica más. De hecho, esta ficha técnica dice, si tienes Corosex y la dureza de tu agua es mayor a 5 granos por galón, mayor a 5 granos, que son como 80 partes por millón, te recomendamos operar en flujo ascendente, ¿sí? Nunca nos ha tocado en Carbotecnia un agua con tendencia corrosiva que tenga una dureza mayor a 5 granos por galón. Nunca nos ha tocado, entonces no lo hemos tenido que hacer, pero la ficha técnica de CLAC dice, si tienes más de 5 granos por galón de dureza, hay que operar en flujo ascendente. Y simplemente en esta imagen estoy poniendo que si van a operar en flujo ascendente, hay que usar unas toberas distintas, especiales para operar en flujo de adentro hacia afuera, como la de la derecha. Si les decía, nunca nos ha tocado esta aplicación. Si alguno de ustedes o de sus clientes un día tuviera este caso, con mucho gusto los ayudamos en Carbotecnia, ¿sí? Con mucho gusto, sobre todo cuando hacemos por primera ocasión alguna aplicación, nos gusta estar presentes para asegurar que no tengan ustedes problemas. No les cuesta. Si estamos cerca, vamos, los acompañamos, o vamos a sus empresas, o los acompañamos si ustedes son el proveedor, y si estamos lejos podemos hacerlo por videollamada. Bueno, les decía que probamos, fíjense, dice ahí el primer renglón, agua cruda. Ese es el agua que tenemos en el norponiente de Guadalajara, en la zona norponiente que es Zapopan. Tenemos óleos disueltos totales 122, dureza total 68,
miligramos por litro como CaCO3, pH 7.05, alcalinidad total 72, y el índice de Langelier que tenemos en toda esta zona es menos 0.89, es decir, es corrosiva a 20 grados centígrados, y menos 0.31 también es corrosiva a 50 grados centígrados. Lo de 50 grados centígrados siempre lo calculamos para saber qué va a pasar con las tuberías de agua caliente. Bueno, y ahora los siguientes 3 renglones vemos los resultados de hacer pasar agua por una cama de calcite a una velocidad de 9 galones por minuto por pie cuadrado, 4.5 y 2.3. O sea, es más rápido, más lento y más lento. Mientras más lento va el flujo, tengo más tiempo de contacto. Cuando tengo 9 galones por minuto por pie cuadrado, tengo 1.77 minutos de tiempo de contacto. Cuando voy más despacito, tengo más tiempo de contacto, 3.5 y 7.08. Básicamente lo que les quería decir es que se corrigió idéntico el agua. O sea, en ese rango, vamos a ir de 2 a 9, no nos fuimos a más extremos, a lo mejor de 1.5 a 11 galones por minuto por pie cuadrado, prácticamente corrige lo mismo. Y fíjense, llevamos esta tendencia de corrosiva del agua, la llevamos a 0.49, positivo de índice de Langelier, ¿sí? 0.49, 0.50, la llevamos de corrosiva, la hacemos incrustante, y a 50 grados centígrados nos vamos a más 1.10. O sea, entonces tú dices, oiga, pues si tenía yo la tendencia corrosiva, ahora la tengo incrustante. ¿Cómo le hago para controlar? Si ya vimos que aunque pase muy rápido el flujo, me sigue corrigiendo muchísimo. Me está pasando de corrosivo a incrustante. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahorita les digo qué es lo que vamos a hacer. Ahora, esto es con calcite. Veamos con Corosex. Lo mismo, a las 3 mismas velocidades, corrigieron idéntico. Y de tener índice de Langelier menos 0.89 a 20 grados centígrados, nos fuimos a más 3, más 3.1, muy incrustante, y de menos 0.31 a 50 grados centígrados nos fuimos a 3.6, 3.7, más 3.6, más 3.7. Fíjense, corrigió mucho más el Corosex que el calcite. Me regreso. El calcite a 20 grados centígrados me llevó el índice de Langelier a más puntos, vamos a decir, más 0.49, y el Corosex me llevó a más 3.1. ¿Se acuerdan que decíamos que corrige mucho más el Corosex? El Corosex tiene mucho más potencia. Y a 50 grados centígrados, me regreso, el calcite me llevó a más 1.1 y el Corosex me llevó a más 3.7. Me corrigió mucho más el Corosex. ¿Cómo le hago para controlar eso? Miren, esta es la respuesta. Siempre vale la pena. La corriente de agua que quieres corregir, una tubería la pasas por tu cama de calcite o de Corosex, ¿sí? Y otra parte por un bypass. Y las juntas y buscas tú la relación de flujos, cuánto pasar por la cama de calcite Corosex y cuánto no, para que la mezcla te dé exactamente lo que tú quieres. Y esas 2 válvulas que se ven en el diagrama, tú las puedes manejar manualmente. Nosotros les recomendamos, una vez que determinas porcentaje de flujo de bypass y porcentaje de flujo tratado, ponerle un controlador de flujo, de los que en el último webinar les platiqué, que los tenemos, estamos empezando a ofrecer en Carbotecnia, un controlador que es un cople que se instala en tu tubería, en tus tuberías de servicio, y que lo hacemos en todos los diámetros, 3/4 de pulgada, 1, 1/4, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, con esos zules, que son los zules de CLAC para control de flujo, de tal manera que ya no tengas que estar moviendo válvulas, porque cuando está uno moviendo válvulas, con las variaciones de presión, te dan flujos muy diferentes. Y con estos zules, que son una maravilla, son el gran invento, estos zules, independientemente de las variaciones de presión, te dan un flujo muy, muy constante. Y entonces ya tienes esa mezcla de flujos que te van a dar el agua con el índice de Langelier que tú quieres. Y si ustedes hacen eso, les conviene aplicar el Corosex, porque acuérdense, corrige 5 veces más, pero cuesta 3 veces más que el calcite. Entonces, es más tiempo entre cambio y cambio y es menos costo de inversión.
Pues bueno, básicamente eso es la plática del día de hoy. Muy bien, gracias Germán. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Hay una primera pregunta de Vanessa Mendoza, no va relacionado a esto, pero igual damos la lectura. Nos dice, en webinars pasados olvidé preguntar algo muy importante para un proyecto que tengo en puerta. ¿Puede combinarse una misma columna de carbón reactivado y activado? Perfectamente, Vanessa. Fíjate que el carbón reactivado queda igual en propiedades que el carbón virgen. Es más, con una ventaja. Ya no tiene solubles en agua. Los minerales los soltó en la primera pasada. Si estás tratando un líquido, entonces un carbón reactivado, cuando se reactiva bien, es incluso de mejor calidad que un carbón activado. Y se pueden mezclar. Quedan muy parecidos en densidad. Nosotros los cribamos, lo entregamos cribado. Pues tiene la misma densidad de partícula y se comporta igual. Sí, entonces sí, Vanessa, los puedes mezclar. Perfecto. Susana Navarro nos pregunta, ¿genera precipitados la adición de calcita a los otros compuestos que menciona? No, Susana, no los genera para nada, ¿eh? Tiene una solubilidad muy bajita y todo se disuelve. Y acuérdate que los carbonatos son los carbonatos que da el calcite, reaccionan con la acidez y forman ácido carbónico, H2CO3, y este se desprende como CO2. El ácido carbónico es el que tienen los refrescos, las cervezas, y es esa espuma que está saliendo, la está generando, es ese ácido carbónico que se está yendo al medio ambiente. Si tú agitas, pues más rápido lo eliminas el CO2. Entonces los carbonatos y los bicarbonatos pasan a estado gaseoso. Perfecto. Igual otra pregunta de Susana Navarro nos dice, ¿la cal para construcción se puede utilizar? Sí, Susana, sí. Es muy poco soluble en agua. Nada más hay de cal a cal. Hay cal química, hay cal química de muy buena calidad, sí, es óxido de calcio o hidróxido de calcio, si es no hidratada o es hidratada, las venden de las dos maneras. Y la de construcción tiene muchos contaminantes, Susana. Aparte del hidróxido de calcio, que es el que se vende para construcción, pues tiene sulfatos y tiene algunos otros cationes. Esa no te la recomiendo mucho, pero sí se podría usar la cal química. Sin embargo, es tan poco soluble que aunque yo la usaría, Susana, solo si no tengo de otra. O sea, si tengo urgencia y pues solo tengo cal, pues hacer ahí una solución. Es muy poco soluble en agua, buscar la solubilidad del hidróxido de calcio en el agua, agregar esa cantidad, disolver bien y agregarla, porque si no al rato ahí sí tendrías esos residuos que venían en la pregunta anterior. Tendrías un exceso insoluble que estaría ahí nadando en el agua y contaminándote todo tu sistema. Entonces, Susana, sí se puede, pero no lo veo como el mejor químico para nada, para resolver la tendencia corrosiva del agua. Muy bien. Y además, Susana, fíjate, otra, y esto va para todos. ¿Cuál es el químico más barato para resolver la tendencia corrosiva del agua? Por mucho la sosa, es más barata incluso que la cal. La sosa corrige re bien, pero acuérdense, sobre todo para instalaciones en fraccionamientos en casa, no se las recomiendo. Un accidente con la sosa o una salpicada al ojo y te pones una quemada que puedes andar perdiendo el ojo o teniendo un problema mayor. No se los recomiendo, pero es lo más barato, más que la cal, si fuera la búsqueda de algo económico, Susana. Mejor en todo caso, digo, es más barato hasta la sosa. Y bueno, entonces, no recomiendo la sosa por la peligrosidad, a menos que sea una empresa que tenga todas las medidas de seguridad. Cuando las cosas se hacen con seguridad, por ejemplo, los alpinistas, los escaladores, lo hacen tan bien que tienen un bajo índice de riesgo, sí los tienen, porque lo hacen muy bien. Entonces, una empresa que tiene buenas medidas de seguridad puede manejar hidróxido de sodio. Sí, nosotros manejamos hidróxido de sodio en Carbotecnia, pero tenemos pues todos los procedimientos y toda la preparación del personal y todo se etiqueta. Entonces, bueno, en una empresa sí se puede.
Y la cal la veo, Susana, como muy complicada, o sea, es económica, pero muy complicada. En todo caso, yo preferiría hidróxido de sodio con un sistema de sensor de pH y de controlador y bomba dosificadora de Prominent que me quite la tendencia corrosiva del agua. Oigan, y una cosa, amigos, el control químico de agua a través de un sistema Prominent es muy barato, ¿eh? O sea, es relativamente barato. Cuando nosotros vendemos sistemas integrados, trenes de tratamiento integrados, la parte más económica suele ser el control químico del proceso, control químico de la concentración de cloro, control del ORP, el potencial de oxidorreducción, control del pH, control de muchos sensores que tienen esta empresa, y es la parte más económica, suele ser el control químico de procesos. Creo yo que vale la pena que un día, al inicio del año, hagamos una plática sobre este tema. Control químico de procesos, que acudamos más a él, es muy económico y Prominent es una marca, bueno, es sensacional. Perfecto. Una duda más de Susana Navarro nos dice, ¿los kits para hacer análisis dan suficiente precisión para hacer el balance de aniones y cationes? No, Susana, muy buena pregunta. No. Es un kit que te da suficiente precisión para hacer el control de la tendencia corrosiva o incrustante, pero no como para hacer un análisis de aniones y cationes. Ahí sí, Susana, yo te recomendaría mandar a hacer el análisis a un laboratorio que tenga sus análisis acreditados por la EMA para que lo haga muy bien. No, aprovecho aquí para recordarles que yo en lo personal y en Carbotecnia estamos convencidos de que el laboratorio es fundamental. Un error laboratorial nos lleva a hacer inversiones y acciones erróneas y a gastar dinero y a no resolver el problema. Entonces, Susana, muy buena tu pregunta. Sin embargo, estos kits dan esa suficiente precisión. El equipo más dificilito de estos es la medición del pH. Fíjense, en pH no recomendamos el potenciómetro de bolsillo, precisamente porque muy fácilmente se deteriora, muy fácilmente se corroe y a la tercera medición ya te está dando errores. Nosotros en pH preferimos o las tiras reactivas, aunque tengas una precisión de más menos 1 de pH, que sé que es muchísimo, porque te mide 1, 2, 3, 4 hasta 14. No te da 1.5, 1.7. Entonces, no das, pero por lo menos son bastante precisas. Es decir, son precisas nada más que en más menos una unidad. O bien los kits de titulación también podrían ser que también te dan más menos uno. O sea, no te dan gran precisión, pero por lo menos te dan un dato correcto. Si tú tienes un potenciómetro que te da décimas de pH y te da 6.5, 6.7, 6.9, pero no sabes si es 6.5 o 7.5 o 5.8 por la imprecisión, porque se descalibran muy fácilmente, ya no son confiables. Muy buena la pregunta de Susana entonces, y por ejemplo, balance de aniones y cationes, fundamental para osmosis inversa, para desmineralización con resinas, para proyectos en donde ya es muy importante esa precisión que me va a permitir dimensionar y calcular muy adecuadamente los equipos de desmineralización. Perfecto, muy bien, gracias Germán. Ricardo Rodríguez nos dice, ¿con qué tipo de agua debemos retrolavar estos medios filtrantes? Buenísima pregunta también. Es una pregunta que se hace con mucha frecuencia. Miren, lo único que es importante es que el agua con la que retrolaven no tenga sólidos, porque los sólidos tapan muy fácilmente las toberas inferiores, porque esas toberas no están hechas para el flujo de adentro hacia afuera. Entonces cuando ustedes retrolaven, nada más pongan un filtro previo para que si tienen sólidos los retengan en ese filtro y que no se retengan en las toberas, si no las tapan y ya su retrolavado no se hace adecuado. Sin embargo, Ricardo, no se necesita que sea ya el agua tratada, el agua a la que ya le corregiste la tendencia corrosiva. Puede ser el agua cruda, nomás filtrada. Y esto mismo aplica porque al carbón, a los filtros de lecho profundo, porque a final de cuentas lo que estoy buscando es descompactar la cama
y expulsar los sólidos retenidos en la cama, ¿sí? Entonces no tiene que ser un agua químicamente ya tratada en ninguno de los casos. Nada más que no tenga sólidos. Muy bien. Rafael Cervantes nos dice, en un tren de filtración, ¿en qué orden se recomienda instalar el filtro de calcita? ¿Al principio o al final del tren? Por ejemplo, antes o después de un carbón activado. Buena pregunta, muy buena pregunta. Miren, el carbón activado funciona mejor en pH bajo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un agua con tendencia corrosiva, mejor primero el carbón y después la corrección, a elevar la tendencia incrustante. Primero el carbón. Pero si tengo un agua con tendencia incrustante y lo que voy a hacer es bajarla a través de un suavizador, sería primero el suavizador y luego el carbón. Sin embargo, acuérdense que luego vienen otros criterios. Si el agua tiene cloro libre y la voy a meter al suavizador, pues tengo que poner primero el carbón porque tengo que eliminar el cloro libre. Entonces, Rafael, habría que ver también como los detalles de tu tren, ¿sí? Entonces, si tengo tendencia incrustante, conviene primero bajar la tendencia incrustante y luego carbón activado, pero si voy a bajar la tendencia incrustante a través de un suavizador, tengo que meter el carbón antes. Entonces, bueno, siempre hay que considerar todo el contexto. Muy bien. Nos pregunta Susana Navarro, en lugares con bajas temperaturas, ¿cómo se define la dosis? Buenísima. Susana, ahora qué buenas preguntas estás haciendo. Muy bien. Miren, la dosis depende de toda la química de su agua. Las dos tablas que les di para el agua esta que tenemos en Zapopan es los resultados que dio para esta agua aquí, con su pH, con su alcalinidad. Entonces, cada agua con su química y a la temperatura a la que se encuentra, requiere hacer una prueba, Susana, siempre hay que hacer una prueba. Y la prueba se puede hacer muy rápido a nivel laboratorio. Miren, pulverizando un poquito del calcite o del Corosex, ¿sí? Pulverizar bien, si se puede malla 325, adicionar, agitar, 1 minuto, filtrar, y les va a dar cuánto les va a corregir, ¿sí? Así a nivel laboratorio, en polvo, porque así lo hacen rapidísimo y en un laboratorio y agitando, y les va a dar cuánto te va a corregir para tu agua en particular a la temperatura que tú tienes. Entonces, cada agua y cada temperatura, Susana, hay que hacer una prueba específica para saber qué tanto me va a corregir. Muy bien. Y perdonen, y cuando tengan la mezcla de su tanque para corregir y el bypass, pues tienen una ventaja y es que pueden ir variando los porcentajes, el porcentaje de agua que meten a la cama de calcite o de Corosex y el porcentaje de agua que pasan por el bypass. Por cierto, no me mencioné en el webinar, también se puede hacer una mezcla de Corosex con calcite en el mismo tanque, Entonces, esa es otra que también no lo mencioné, pero me vino ahorita la idea por la pregunta de Susana. Muy bien, gracias, Germán. Rafael Fernández nos dice, Cervantes, perdón, ¿se recomienda el uso de filtros de calcita para remineralizar agua osmótica? Sí, perfectamente, Rafael. Sí. Sí, cómo no. Muy bien. Si le quieres quitar esa tendencia corrosiva. Y acuérdense, otro es el tema, a ver, necesito mineralizar un agua que voy a beber. Este es un tema controversial. Yo en lo particular me tardé 20 años en encontrar una respuesta para mí. Hay un artículo que escribí, yo soy el autor, lo digo como responsable porque aquí es una peleadera, unos opinan una cosa y otros otra. Está en la página de Carbotecnia, lo encuentran en Google y es el agua baja en sales causa daños a la salud. Busquen ese artículo, van a ver mi punto de vista. Yo estoy absolutamente convencido, ahí van a ver por qué. Tengo los argumentos por los cuales estoy convencido que no hay que mineralizar el agua, pero cuando lo escribí hace unos 4 o 5 años, me tardé 20, o sea, empecé hace 25 años, y todavía hoy veo en las redes las discusiones de si
es necesario que tenga minerales o no. Los minerales, claro que son necesarios para el cuerpo humano, pero también vienen en los alimentos. Y miren, el argumento más fundamental que les doy, que viene en el artículo. Hay muchas poblaciones en el mundo que beben agua de lluvia. El agua no tiene minerales, agua de lluvia o agua de deshielo, muchísimas, en las faldas de los volcanes. Pasa incluso aquí, en las faldas del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, del Pico de Orizaba. Se los digo porque hemos analizado esas aguas, no digamos en los Andes, los Alpes, poblaciones que beben esa agua y no tienen más morbilidad, es decir, más enfermedades, menos esperanza de vida o algún problema por beber agua sin minerales. Pero bueno, a lo mejor hacemos un webinar sobre ese tema, aunque luego me pongan una revolcada algunas personas que piensan diferente, pero yo sostengo este argumento. Muy bien, gracias, Germán. Gonzalo Castaño nos dice, ¿hay una manera de calcular cuándo se va a requerir rellenar o reemplazar el material calcíteo Corosex? Oigan, me impresionan, qué buenas preguntas hacen, qué bárbaro. Son el complemento perfecto de los webinars. Es un tema buenísimo, Gonzalo, claro que sí. Fíjate, Gonzalo, si tú después de esa prueba a nivel laboratorio o como la tablita que les puse donde vimos cuánto subió la dureza, ¿sí? Cuando pasamos por el calcite o por el Corosex, cuánto subió la dureza, pues ya si es calcite es calcio, si es Corosex es magnesio. ¿Y cuánto subió la alcalinidad? Pues tú ya puedes hacer un cálculo de a qué ritmo estás disolviendo, por ejemplo, calcite. Dices, mi dureza subió, tenía 60 partes por millón, como sea CO3, y subió mi dureza a 150 partes por millón, como sea CO3, tú ya estás teniendo ahí cuánto calcio se está yendo en cada litro de agua y con un balance de materia que se llama, que no es más que hacer las cuentas de cuánta agua o a qué ritmo se va a ir disolviendo tu calcite. Así es. Entonces, con un balance de materia, y si a alguien aquí las matemáticas se le complican un poco, los ingenieros químicos, pues es lo primero que estudiamos, los balances de materia, pero si alguien necesita que le ayudemos con el cálculo para que sepa cada cuánto tiempo hay que agregar, porque fíjense, no se trata de dejar que se vacíe la cama, porque cuando esté muy chaparra, las fichas técnicas de calcita y Corosex recomiendan una altura mínima de 50 centímetros, recomiendan entre 50 y 75 centímetros. Entonces, lo que conviene es llenar a 75 centímetros y rellenar cada vez que va en 50 centímetros. Ese ritmo, entonces, Gonzalo, se calcula de esa manera. Y no solamente vas a calcular cada cuándo rellenar, vas a calcular el costo. Esa es otra, o sea, ustedes van a calcular cuál es el costo por metro cúbico tratado por consumo de calcite o de Corosex o de la mezcla de ambos. Muy bien, Germán, muchas gracias. José Luis Morales nos dice, buenos días, si el pH aumentó hasta 10, ¿lo podemos controlar con la mezcla como explicaban en la última lámina? Sí, José Luis, sí, definitivamente sí. A ver, vamos a ver a cuánto se nos había ido el pH, sí, fíjense, este pH está tremendo. Entonces, pero sí, es posible lograr lo que uno quiera con esta instalación, José Luis. Es posible y es necesario. Y fíjense, esto aplica también para suavizadores. Los suavizadores casi siempre de un agua de tendencia incrustante te la dan con tendencia corrosiva. Y casi nadie, es más, es rarísimo encontrar que instalan este tipo de sistema. Te dan el agua corrosiva. Si no te afecta para nada después, no importa. Por ejemplo, si vas a ósmosis inversa, no importa, porque la ósmosis es lo mismo, igual que el carbón activado. Si el agua tiene tendencia corrosiva, no le pasa nada a la ósmosis, igual que al carbón activado. Pero imagínense que suavizas el agua de una casa que tiene tuberías de cobre, como las que les mostré al principio, cosa que sí nos ha tocado, y entonces se suavizan y luego tienes un agua súper corrosiva y entonces ahora, en lugar de incrustar, corroes las tuberías de cobre. No pongan tuberías de cobre, utilicen estos materiales plásticos que son una maravilla para que se quiten esos problemas. Entonces, bueno, considerar que esto, mezclar aguas, es algo muy, muy bueno para control químico. Perfecto. Muy bien, gracias, Germán.
Aquí nos dice Carlos Javier Escudero, dice, ¿hay una relación recomendable de concentración de carbonatos versus dosis de Corosex? No, Carlos Javier, debemos decir que no somos expertos, somos distribuidores de Calcita y Corosex. Lo digo porque en carbón activado, de lo que presentamos en estos webinars, les presentamos lo más que podemos, pero profundizamos muchísimo. En el carbón nos gusta ir a profundo, profundo. Siempre estamos haciendo pruebas con el carbón y siempre aprendiendo además. Dicen que alguien que da una clase tiene que saber 10 veces más de lo que va a dar en la clase, y no es que esconda las otras 9 partes, es que no alcances a dar todo, hay que ir a profundo. Bueno, aquí no es nuestra verdadera especialidad, pero buscando lo razonable, Carlos Javier, mira, si tienes una alta concentración de carbonatos, ya te digo, pues mejor Corosex mejor meter hidróxidos. Ahora, si tengo un agua con tendencia corrosiva, tampoco va a tener una altísima dosis de carbonatos. Probablemente no se encuentre un agua con tendencia corrosiva con muy alta concentración de carbonatos. Pero, pues a mí me gusta más el Corosex, Carlos Javier, porque es más económico. Nada más es porque hay que invertir en OPEX, en operación, la menor cantidad, y me gustan más los hidróxidos. Muy bien. Yo creo que con esta cerramos. Dice Guillermo Jesús Reyes Aguilar, ¿podrías indicar por qué sugiere el cambio de diseño de distribuidores o difusores al trabajar en sentido ascendente? ¿Cuentan con una distribución de los mismos? Mira, Guillermo, lo que pasa es que las toberas microranuradas, las toberas que todos conocemos, están diseñadas para operar con el agua en flujo de servicio yendo de afuera de la tobera hacia adentro, por el diseño. Busca una plática que dimos que se llama toberas, distribuidores y distribuidores inferiores, Guillermo. Porque ahí lo explicamos. ¿Por qué están hechos para operar con el flujo de afuera hacia adentro? Están diseñadas precisamente para que no se tapen. Y si tú operas en flujo ascendente, por lo tanto, con flujo de adentro de la tobera hacia afuera, cualquier sólido que no quepa por la microranura, esas ranuras miden 0.2 milímetros, la ranura. Cualquier sólido que no quepa se queda atrapado y ya se queda ahí atrapado y luego no se suelta. Se tapan muy fácilmente. Entonces, Guillermo, cuando vas a operar en flujo ascendente, necesitas la tobera diseñada exactamente para operar al revés, para operar, como dije, flujo de adentro hacia afuera. Sí contamos, pero no la tenemos de entrega inmediata porque es muy raro que nos la pidan. Entonces, Guillermo, si tú deseas toberas para operar así, sí las tenemos un proveedor muy, muy bueno. Toberas es de nuestros principales productos, increíble que parezca, es un producto importante para que operen bien las camas, y estamos trayendo toberas, pues unas por barco, es más económico porque van viniendo constantemente, pero cuando tenemos cierta urgencia los traemos por avión y ya tenemos todo solucionado, la logística para tenerlas aquí en a lo mejor 5 semanas, no es tan rápido, Guillermo, 6 semanas, pero no más allá de eso, porque por barco estamos hablando que se puede ir a 10 semanas, 8, 9, 10 semanas en realidad, entre que llega, que sale de la aduana. Entonces, podríamos, Guillermo, 4 semanas, 5 semanas tenerte la tobera, la que tú necesites, exacta, perfectamente bien diseñada con ingeniería, en ese tiempo, 4 o 5 semanas. Perfecto. Pues aquí cerramos, Germán. No sé si quieras agregar algún mensaje. Este fue nuestro último webinar del año. Pues nada más es recalcar, ustedes nos escriben cosas muy bonitas de agradecimiento. Créanme, los agradecidos somos nosotros. Yo les agradezco a ustedes muchísimo su tiempo. Nos motivan, a mí me motiva mucho, y a todo Carbotecnia, todo el equipo, estamos encantados de poder compartir el conocimiento. Nos han felicitado de repente personas de centros de investigación de otros países que nos dicen: esto que hacen ustedes llega hasta acá, ustedes ni venden nada aquí en nuestro país, pero esto es de mucha ayuda. Y miren,
esta vida tan corta hay que llenarla también de estos placeres, el placer de compartir. ¿Por qué damos estos cursos? Estamos convencidos de que hay que regresarle al mundo lo que nos da y qué mejor que a través de conocimiento. Yo creo que es donde más podemos florecer. Entonces lo hacemos con mucho gusto. Y luego, por otro lado, sus preguntas nos llevan a profundizar. Y hemos aprendido de ustedes, ¿eh? De los distribuidores y de los clientes. Ustedes han sido nuestros maestros. Entonces tomen esto como un retornarles un poco de lo que nos dan y además su tiempo aquí. Entonces, pues agradecidos y recordar que vamos a mandar unos reconocimientos a las personas que participaron en 5 o más webinars en este año por escrito, que se los mandaremos a sus empresas o a sus casas, pero eso es como un agradecimiento especial a esos santos que estuvieron tantas veces aquí con nosotros. Muy bien, así es, Germán. Y también recordarles que esto pues lo estamos llevando a cabo, el plan para el próximo año. Será algo que continuaremos realizando para que estén atentos y nos puedan acompañar también en los próximos webinars. Pues listo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Mauricio.